Buenas tardes, Jorge, bienvenido. Bienvenido. ¿Quieren que ya que estamos saludándonos, cada uno diga cortito su nombre y en qué institución está o desde dónde está participando? Así nos conocemos antes de comenzar a conversar. Dale, sí. Dale. Bueno, soy Doriana, trabajo en el INTA de Reconquista y soy estudiante de la licenciatura de cooperativismo del grupo de 2019. Sigan las mujeres. Javier, soy de Florencia, Santa Fe. Trabajo para Desarrollo Social, Pro Huerta, y en una cooperativa ganadera. ¿Sos mujer? Sí, cargada, Robert, ¿eh? Descargada. No, ves que no me escucho. Buenas tardes, bueno, me presento, Adriana Valdivia, de Tucumán, profesora de Economía y bueno, pertenezco a la Corte 2019. Hola, Valdivia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón. No, siga. Hola, soy Ana de Ambrosi, soy extensionista y estoy coordinando el área de extensión de la Experimental Reconquista. Y agradezco la invitación de Doriana. Muy bien. Mi nombre es Rocío Poyetti, soy de la provincia de Córdoba, becaria de CONICET, asesora de algunas cooperativas y miembro recientemente del Gabinete de Balance Social del CGCIM. Gracias. Muy bien. Bienvenido. ¿Sí? ¿Sigue? Sí. Hola, Buenas tardes, soy Enzo Frante, coordino el Gabinete de Balance Social en el colegio, en el CGCIM. Vamos, Juan. Buenas tardes, Vamos. mi nombre es Delmira Glock, no sé si se escucha, soy de la Corte de Bahía Blanca, de la licenciatura en cooperativas, soy miembro personal de apoyo del CONICET, del Instituto de Economía de Bahía Blanca. Buenísimo. Bien. Buenas tardes, soy Ximena Colavecchia, también del Gabinete de Balance Social del CGCIM, y bueno, y también investigo sobre cooperativas agropecuarias. Así que bueno, un gusto participar y gracias a Juan Pubi que nos hizo extensiva la invitación. Hola, Avante. buenas tardes. Soy Eliana Gallar y trabajo en la agencia INTA de Reconquista. Invitada por Doriana. Ven ahí, compañera. Lita. Bueno, ¿Quién sigue? algunos me conocen, otros me aguantan. Soy Lidia Cuña de Omí, estamos en la licenciatura, estamos en el CGCIN, en CALME, en APROCOM y en todo lo que podemos estar en movimiento. Y por supuesto acompañándolos a ustedes en esta iniciativa que me parece fantástica, así que de esta manera creo que estamos juntos. Yo les cuento que con el tema de la pandemia me tocó hacer y sigo haciendo la cuarentena en Tucumán. O sea que para mí este medio es la posibilidad de estar con todos ustedes. Ya sabe la gente del CGCIM que nos estamos encontrando en forma permanente, con Juan, con Enzo hemos estado trabajando, a Jorge lo estamos viendo cerca, a Eduardo lo vimos el otro día en una charla y me pareció fantástico, y creo que esta es una manera de estar juntos más allá de las circunstancias que vivimos, y eso es lo importante. Así que un gran cariño para todos y avancemos. Bueno, voy entonces. Osvaldo Peiretti. Primero un agradecimiento especial. No se escucha. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Tiene el micrófono cerrado, Osvaldo. Osvaldo, tenés micrófono cerrado.
Ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí? ¿Se Ahí escucha? está. No tengo el auxilio técnico. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto en la comunicación y el agradecimiento al Inter Reconquista porque está predispuesto a este tipo de acciones. Felicitaciones a los alumnos por dedicarse al intercambio de saberes, que es el sentido actual de las instituciones educativas y sobre todo de la universidad. Adelante. Seguimos, ¿quién más se presenta? Sí, lo voy a dejar a ver. No sé por qué. Bueno, Juan Pubil, del Gabinete de Balance Social del Colegio de Graduado en Cooperativismo. Buenas tardes, un gusto para estar con ustedes. Hola, Juan. Bienvenido. ¿Alguien más que se quiera presentar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Soy yo aparezco... estudiante de la Corte 2019 de la licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo y también trabajo en el órgano local de Salta. Mayra. Gracias, Mayra. Buenas tardes. Yo aparezco en el usuario de mi compañera, la concejal Griselda Marosi. Somos de Selva y justamente estábamos queriendo organizar con Eduardo una conferencia con los jóvenes solidarios de la ciudad, que en Selva, Santiago del Estero, es una ciudad que tiene 3 cooperativas muy importantes, así que nos parece de gran importancia la temática. Así que un gusto poder verlos. Buenísimo, bienvenido. Buenas, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, sí. ¿Puedo? Sí. Me presento ahora, he cambiado de máquina, tenía un problema con el audio, con todo. Bueno, yo soy Rita Luna, soy extensionista del INTA, Santiago del Estero, y soy alumna, soy estudiante de la licenciatura en cooperativismo. Ahí están los profesores, los saludo. Trabajo en la unidad de extensión Loreto Atamisqui por estos momentos. Un gusto. Bien. Adelante. Hola, muy buenas tardes para todos, para todas. Mi nombre es Oscar García, vivo en el partido de San Martín, en el Gran Buenos Aires, y soy alumno de la cohorte Bahía Blanca, licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo. Un saludo muy grande. Buenísimo. Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Adri. Sí, soy Adriana, soy de Córdoba, estudiante de la licenciatura en cooperativismo, soy procurador y suelo asesorar en la parte legal a una cooperativa de servicios públicos acá en Malvinas Argentinas. Bueno, un gusto conocerlos a todos. Muy bien. ¿Alguien más en la ronda de presentaciones que quiera presentarse? Pues estamos ya. Hola, ay, que recién me sumé, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Gessi, soy de Bahía Blanca y soy estudiante de la licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo. Bien. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos. Y vamos empezando, pues son 2:10 ya. Total, se van a ir sumando los compañeros y estamos atentos con Patricia, mi compañera, que los vamos admitiendo a la sala, así que nadie va a quedar afuera. Y bueno, creo que este encuentro motivó el tema de haber conocido el planteo de Eduardo en relación a las cooperativas de nueva generación frente a los desafíos del contexto actual, ¿no? Y bueno, en conversar con los compañeros, nos dimos el gustito de invitarnos entre todos y hacernos este espacio para nosotros, así que, Eduardo, te paso la pelota. Hola, Eduardo. El micrófono, Está con la imagen congelada, ¿eh? Ahí. El micrófono. Habilitar el micrófono, Eduardo. ¿Podés? No se escucha. El micrófono. Ahí está. Bueno, dicen que estoy con la imagen congelada.
Espero que no esté congelada y que no tenga congeladas las neuronas, porque si no es una pérdida de tiempo. Gracias, gracias Doriana, gracias Osvaldo, gracias Lidia por invitarme a pensar con ustedes. Quería empezar con esto que decía el compañero Osvaldo, intercambiar saberes, el intercambio de saberes. Doriano me decía esto, y qué lindo, porque creo que esta crisis del mundo, esta crisis no se soluciona si no es con conocimiento. Entonces, intercambiar saberes me parece muy lindo y que lo podamos aprovechar. Y también recuerdo algo que me enseñó un productor, me lo dijo cuando estábamos en el campo trabajando con... Mirá, Eduardo, dice, no hay nadie que sepa todo, no hay nadie que no sepa nada. Entonces, qué lindo que es intercambiar los saberes para mejorar nuestro conocimiento. Yo les pido algo. Doriana me dijo que hable de cooperativas de nueva generación. Yo hablo, pero ¿les parece bien que ustedes me van como siguiendo y me van preguntando y me decían, Eduardo, esto no nos interesa, esto me interesa más, aquí profundicemos? ¿Se entiende? Que le saquemos a esta hora y media el producto. ¿Podemos hacer ese pacto pedagógico? Que si yo empiezo y me voy por las ramas, che, mirá de lo que vino a hablar. Eduardo, no, queremos escuchar tal cosa. Eduardo, estás viejo y te estás yendo por las ramas. Entonces me trae de más. ¿Puedo trabajar con esa confianza? Bien, me pidieron cooperativas de nueva generación, cooperativas agropecuarias. Yo les quería contar un poco una definición que trabajé mucho y que está en este trabajo que decía Doriana, y que como es un método de organización la cooperativa agropecuaria. Un método de organización económico, social, cultural. En especial para la defensa del patrimonio y de la producción de los productores agropecuarios. Por eso nacen las cooperativas agropecuarias. Nacen para defender la producción y el patrimonio de los pequeños y medianos productores. Yo no llamo pequeños, acá estamos en IE, y esto tal vez en la cátedra lo han visto, yo no llamo pequeños y medianos productores. Yo llamo productores de pequeñas y medianas dimensiones empresariales. ¿Se entiende? Porque me parece que lo que hay no hay pequeños, medianos y grandes productores. Hay productores, todos son productores, y algunos tienen pequeñas y medianas dimensiones empresariales, pero no son pequeños por tener poca cantidad de tierra o no recursos necesarios. ¿Me hago entender? Si esto me van levantando de más. Entonces yo hablo de productores de pequeñas dimensiones. ¿Qué pasa? Las cooperativas agropecuarias para los productores de pequeñas y medianas dimensiones son esenciales. ¿Por qué? Porque no tienen escala individual y entonces tienen que recurrir a la asociación para lograr escala en el mercado. Para los productores de dimensiones grandes, la cooperativa es una opción. Pueden o no estar, pero no es indispensable. ¿Por qué? Porque por sus dimensiones empresariales y su escala, se pueden manejar en el mercado. Esta es una diferencia, por lo tanto, muy importante que tenemos que hacer para ver las cooperativas de nueva generación, es decir, las dimensiones empresariales. Y vuelvo a rescatar este concepto que ojalá lo puedan ver. ¿Por qué a veces decimos se necesita el pequeño y mediano productor de pequeñas y medianas dimensiones? No tiene salida sin asociatividad. El productor grande puede tener salida y se puede manejar en el mercado sin asociatividad porque tiene escala. Con una contradicción que la dejamos para la cátedra de Osvaldo y de Lita. ¿Qué pasa a veces? Que la asociatividad es mucho más fuerte en productores
de grandes dimensiones que en productores de pequeñas y de medianas dimensiones. Esto nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque yo lo estudié bastante al tema. A veces el productor de grandes dimensiones empresariales pone en juego rentabilidad y pone en juego ganancia. El productor de pequeñas y medianas dimensiones pone en juego la subsistencia y la olla. Entonces, son dos lógicas de concurrir a la asociación totalmente distintas. Vuelvo a decir, entonces, esta es la definición que yo manejo para que les quede claro. Es un método de organización y sobre todo a mí me gusta mucho el tema, ¿vieron? Yo me crié en el campo, todos, no, acá no son todos, no, Enzo Farante, a lo mejor y Juan, han dormido una siesta con un ventilador a viento, que ahora ya no se usa más. ¿Y qué tienen? 3 astas para generar el viento. Cuando falta una, la siesta no era muy agradable, porque decíamos, qué calor, ¿no? Lo mismo pasa con el vínculo asociativo en las cooperativas agropecuarias. Se necesitan de 3 astas para tener viento. Es el dueño, es el que recibe los servicios y es el que la tiene que capitalizar. Entonces, las cooperativas de nueva generación, esto que me pidió Doriana, en especial, son métodos donde lo que se está recurriendo es a ver si podemos tener el ventilador con las 3 astas. Que el productor se sienta el dueño, no el cliente, que esto es otro problema, sea el que recibe los servicios, pero aparte la que capitalice. ¿Por qué? Porque las cooperativas de nueva generación, que en especial se las denominan a las que buscan valor agregado, no lo van a poder hacer si no tienen una capitalización fuerte. ¿Por qué? Porque se necesita una contribución de capital importante. Y nosotros, en la historia del cooperativismo agropecuario, venimos de una historia que es la de capitalizar excedentes. Entonces, si nosotros tomamos, y sobre todo en las épocas hiperinflacionarias, he hecho algunos estudios y el 85% de las cooperativas agropecuarias capitalizan excedentes. Es decir, el excedente, lo que más la cooperativa agropecuaria por la prestación del servicio y que lo tiene que distribuir y lo decide la asamblea, en la mayoría en la Argentina se capitaliza. Ahora, ¿qué pasa? Esa capitalización no alcanza para pensar en cooperativas de nueva generación. Entonces, ¿cuál es el tema de las cooperativas de nueva generación? Que tenemos que cambiar la mente para ver si podemos salir del proceso de capitalización de excedente porque no alcanza. Esto nos lleva a una pregunta, ¿qué hacemos? Porque no todos los productores pueden capitalizar. Y como no todos los productores pueden capitalizar y el capital es bastante complejo, que si no le asegurás rentabilidad no participa, esta es una lógica bastante fuerte, tenemos que pensar las cooperativas de nueva generación por áreas de negocio. Cooperativa agropecuaria, y era la pregunta clásica cuando uno llegaba al pueblo, ¿cuántos asociados tiene? ¿Cuántos activos y cuántos pasivos? Esta es una categoría que es muy difícil de complejidad porque hay parentesco, porque cómo le vamos a dar de baja porque está alquilando el campo y ahora siempre fue de la cooperativa y le vamos a decir que se vaya, pero no podemos pensar en cooperativas de nueva generación con categorías de asociados activos y pasivos. ¿Me hago entender? Tema muy difícil a resolver y que cuando lo he planteado con los consejos de administración, las 1001 excusas y debate. Porque ¿cómo vamos a dar de baja?
Aunque la mayoría de los estatutos dice que aquellos productores que no operen en 2 ejercicios consecutivos o 3 alternados pueden darse de baja. Este criterio, salvo que lo quieran echar, no se aplica en ninguna cooperativa agropecuaria. Entonces, este es un problema. El otro problema es, si armamos el tema de las cooperativas de nueva generación, lo que buscan es armados de unidades de negocio, donde haya una participación de capital extra cooperativo. Esta es la teoría que hay con nueva generación. Yo en esto me opuse mucho, participé de muchos debates y yo tengo una teoría que me han criticado y me han dicho no, que estoy equivocado, pero yo sigo proponiéndola, que es antes de ir al capital extra cooperativo, por favor, hacer el inventario del capital cooperativo. Porque el capital extra cooperativo, cuando entra, no entra con una lógica asociativa compatible con la de la cooperativa, entra con una lógica de rentabilidad. Entonces, tenemos que sentarnos muy bien para pensar las dos racionalidades del capital cooperativo. El capital cooperativo y el capital extra cooperativo. El segundo es cómo se distribuye. ¿Por qué? Porque las cooperativas de nueva generación son cooperativas que en lugar de incluir como asociado al capital extracooperativo, arman lo que se llaman los convenios de colaboración. Ahora, ¿qué pasa? El convenio de colaboración cobra antes de que pase el resultado del excedente de la cooperativa agropecuaria, es decir, el anexo que ustedes habrán visto en contabilidad con LITA y demás, el anexo 6. En el anexo 6, antes de pasar al resultado del ejercicio, tenemos que pagarle al capital extracooperativo. Entonces, he participado de muchos conflictos de cooperativas de nueva generación cuando dice, pará, cobra antes que nosotros. Y nosotros, los asociados cooperativos, fuimos los que armamos la estructura cooperativa, los que armamos la empresa. Se está utilizando esas instalaciones para la gestión empresarial y cobran antes que nosotros. Y a veces se paga y luego el ejercicio da pérdida. Otro tema tal vez es cómo ubicamos el pago del capital extra cooperativo. El otro tema que queremos plantear en cooperativas de nueva generación es decir que haya una participación prioritaria de los asociados. ¿Por qué? Porque las cooperativas de nueva generación y sobre todo las que hemos estudiado en Estados Unidos, lo que le encanta es la escala. Y a mayor escala, ahí está la amiga Delmira, a mayor escala bajamos los costos y nos encanta ir con ese actor económico y dejamos al pequeño productor que al no tener escala tiene mayores costos de transacción y de gestión que el de mayor. Entonces, esto hay que asegurarlo muy bien en las cooperativas de nueva generación, que no haya exclusión. Esto pasó por el valor agregado. Entonces, la gran pregunta que ahora me he puesto a estudiar es si las cooperativas de nueva generación lo tenemos que hacer orgánico al tema, es decir, dentro de la cooperativa agropecuaria, o la nueva generación y el agregado de valor lo podemos hacer por alianzas y por complementaciones con otras organizaciones cooperativas. ¿Por qué? Porque aquí pasó que las cooperativas de nueva generación, para mí, opinable, por favor, y también llamen a otros especialistas sobre este tema, para mí no dieron resultado. ¿Y por qué? Por las lógicas del capital. Hoy tengo un pensamiento tal vez distinto a los que me han escuchado años anteriores. Hoy
pienso que las cooperativas de nueva generación, es decir, no debe ser algo orgánico e institucional de la misma cooperativa, sino que tenemos que armar redes de empresariales de la economía social para llegar a el agregado de valor y nuevos mercados. Esto es lo que me parece importante. Las cooperativas de nueva generación, otro tema que lo planteé y lo planteé en el apunte y demás, y sigo muy convencido de esto, tienen que tener participación de mujer. Cuando hay participación de la mujer, las dinámicas institucionales son mucho más equilibradas. Tal vez he asistido a muchas crisis, he viajado, me han llamado cooperativas fundidas, cooperativas que se habían robado todo, y he participado. Y a mí me quedó un aprendizaje. Donde hay equilibrio de género, hay mayor dinamismo institucional. Por favor, revisen, y es difícil porque también viene el tema de género y demás, pero con equilibrio de género, la dinámica organizacional es distinta. Y el otro tema en cooperativas de nueva generación, y de esto Roberto Rubier sabe más que yo, es el tema de los jóvenes. Por favor, también las cooperativas de nueva generación necesitan encuentro intergeneracional. ¿Y por qué necesitan encuentro intergeneracional? Porque en las cooperativas de nueva generación nos encontramos con un problema de lenguaje. Productores que no manejan para nada el tema informático y jóvenes muy dinámicos. Entonces, tampoco la brecha tecnológica informática debe ser una cuestión de separación, sino que debemos solucionarla en las cooperativas de nueva generación. Y ahí es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo se hace esto? Se hace no llevando un consultor, sino uniendo el diálogo de saberes, como decía Osvaldo, de jóvenes con adultos. Hasta aquí. Y quiero escucharlos un poquito a ustedes porque tengo miedo de seguir y de irme metodológicamente, desconectarme de la materia. ¿Cómo lo ven? Me gustaría tener alguna devolución si primero fui claro y si seguro si se entiende este concepto de cooperativas agropecuarias de nueva generación. ¿Puedo? Voy. Claro, totalmente, Eduardo. Didáctico como siempre, o sea, por allí, todo bien. También en la toma de definiciones, que venimos viendo, observando, siguiendo noticias, en cuanto a los resultados de la cooperativa de nueva generación, y también el problema, porque de la manera que te defines que estas cooperativas no han dado los resultados esperados y es probable que más se avance y los resultados sean aún menores, pero a la vez la necesidad de un agregado de valor lo tenemos ahí latente, al cual hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? No sé. Una de las cosas que estamos haciendo es ver si alguien tiene alguna punta del ovillo para resolverlo, pero hay que resolverlo también desde el campo teórico, porque el juego del capital en la empresa asociativa, esa lógica que tú dices, está totalmente culturalmente arraigada en un sector y culturalmente arraigada en el otro. Entonces, allí, para que eso funcione endogámicamente o exogámicamente, necesitamos trabajar mucho también el campo de la teoría, a ver cómo podemos lograr que esto funcione, entre otros problemas que tenemos en el sector, y que por ser tan dinámico es maravilloso, pero bueno, esa es una precisión totalmente subjetiva. Así que creo que, primero te digo didácticamente, dale, porque no creo que nadie no te esté entendiendo, te estamos entendiendo muy bien todos. Y segundo, bueno, tenemos que ir avanzando en esas definiciones que vos vas poniendo sobre la mesa, porque el futuro es cada día, y nosotros no podemos formar parte de organizaciones estáticas, porque estamos en problemas. ¿Sí? Sí. Eduardo, ¿Sí?
Sí, querido. Hay un par de pedidos de intervención. Primero Juan y después Rocío. Si pueden expresarse. ¿Y vos qué estás? ¿Como en la Federación Agraria, como coordinador? Eso era en otros tiempos, Eduardo. Pero estás más joven, porque siempre tenías ese rol que me parabas y me preguntabas. Ya, Roberto, entonces, ¿quién tiene que hablar? Está Dale. Juan y sigue Rocío, ¿sí? Dale. Rocío. Juan, los dos. Juan primero pidió la palabra. Uy, Juan Pubil, Juan de esto sabe mucho. Dale, Juan. Activar tu micrófono, Juan. Sí, no, en realidad, si me permiten, yo le dejaría la palabra, la pregunta, yo digo, para que nadie quede atrás, como dice la ASI. Edgardo dice, desconozco la definición de cooperativas de nueva generación. Si Edgardo quiere ampliar la pregunta y después sí, vamos a las opiniones, si le parece. Bien. Disculpas, primero me presento, soy Edgardo Gabriel Amaro, compañero de corte de Jorge Núñez, alumno de Lidia y de Osvaldo. Seguramente Lidia se acuerda, Osvaldo no, de la primer corte que hubo en el CGSIM. Pero bueno, me sumé a la charla, nos invitó Dora Caeiro, pero yo desconozco la definición y veo que se largaron a hablar como tema dado por sabido y ahí me quedo medio afuera. No sé si se entiende la inquietud. O sea, ¿de qué se diferencia esta nueva definición? O sea, la generación es una cuestión de edad, la generación es que se generan nuevos espacios, la generación es algo que tiene que ver entre generaciones por cuestiones de edad. O sea, definición de nueva generación. Bien. Muy linda tu pregunta. Avanzo. Las cooperativas agropecuarias de nueva generación es un método de organización que busca completar el agregado de valor de la producción primaria al consumidor a través de la vía cooperativa. Es decir, que los eslabones que participan en una cadena agroalimentaria sean de la cooperativa. ¿Por qué surgen estas cooperativas de nueva generación? Es decir, ¿por qué? Porque es un nuevo paso, por eso se las llama de nueva generación. Esto viene, no lo inventamos en la Argentina, esto viene de las cooperativas de Estados Unidos. Es una metodología y un nombre que tomamos de allá, que es cómo desde las cooperativas que estuvieron centradas en la producción y en la primera etapa de la producción agropecuaria, puedan participar de los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor. ¿Me hago entender? ¿Qué es la cooperativa de nueva generación? Aquella que quiere completar los eslabones de la cadena agroalimentaria. ¿Me hago entender dónde estás? A ver si... ¿Dónde estás? Edgardo, ¿se entiende qué es? Sí, es como que la idea es tratar de que no haya tantos actores en la intermediación. Sobre todo porque en la cadena agroalimentaria hay muchos actores parasitarios y hay muchos actores en la cadena agroalimentaria que se llevan rentabilidades sin aportar nada. Entonces, esto se puso en serio, ¿por qué no lo completamos por la vía cooperativa? ¿Para qué? Para que no haya eslabones especulativos y que participan en la cadena, pero no se llevan rentabilidad, pero no hacen nada ni al producto ni al proceso. ¿Está, Edgardo? Sí, sí, creo que eso está también vinculado a lo que es desarrollo local y que por ahí... No, ojo, no. Párate. Después lo vinculamos un poquito, Edgardo, pero en Estados Unidos no se, para nada se lo vinculó con desarrollo local. Se lo vinculó con lógicas de negocio. Y en las lógicas del negocio, agregar valor no se podía hacer con la cooperativa de producción. ¿Por qué? Porque se necesitaban niveles de capitalización
mucho más altos, que los productores asociados, en especial los de pequeñas y medianas dimensiones empresariales, no están en disposiciones de aportar. Entonces se pensó en lo que se llamaba una palabra que está ahí, que está en el trabajo, que son los ahorros ociosos. En muchos pueblos, no sé ahora, pero ahí está Rocío en Montemaíz, seguramente que nosotros encontramos varios productores que en alguna lata de durazno, en la quinta, han enterrado algunos dólares. Esto en muchos pueblos hay, tampoco nos tenemos que asustar. Y también hay mucho ahorro, mucho depósito de pequeños pueblos del interior que se ponen en plazo fijo para luego distribuirse en Buenos Aires en el crédito. ¿Por qué? Porque sabemos que los bancos toman en el interior y concentran los créditos en el Gran Buenos Aires y en la capital federal. Entonces también hay algunos estudios de cooperativas de nueva generación que se dice, che, ¿cuánto ahorro ocioso de los pequeños pueblos donde funcionan las cooperativas están y no se canalizan en la producción, sino que se deposita o se dejan en la lata de durazno en la quinta? Y una cuestión que se dice es por falta de proyectos. Entonces, las cooperativas empezamos hace algunos años a hacer proyectos de agregado de valor. ¿Para qué? Para que esos ahorros ociosos se pongan en una cuestión productiva en el local y controlado. Y aquí nace otro gran tema que pasó. Nosotros, hay un estudio del Banco Interamericano, en América Latina tenemos una pobre y mala cultura del control. En Argentina yo diría que somos los mejores alumnos, no controlamos. Y sobre todo hay un problema, el problema del control en las formas asociativas. Yo lo quiero decir con esto cuando iba a hablar de cooperativas de nueva generación. Cuando yo llegaba y preguntaba, hola, porque a lo mejor los conozco, ¿cómo te va? Che, ¿estás en el consejo? No, Eduardo, ahora no estoy en el consejo, estuve hace años cuando nos conocimos, pero ahora estoy por allá abajo, estoy de síndico. Es la respuesta de un productor de una cooperativa enorme agropecuaria. Entonces, si da esa definición, nos está ubicando cómo se tiene a la sindicatura en las cooperativas. Por lo tanto, nos podemos entrar en cooperativas de nueva generación con una sindicatura subvaluada. Es decir, ustedes, bueno, son estudiantes, somos colegas y demás, y tenemos que llevar algo de la cátedra de la universidad. Por favor, hay que equilibrar de una manera urgente, no por cooperativas de nueva generación, sino por todo el sector de la economía social, de equilibrar el órgano de administración con el órgano de control. Deben tener ambos órganos el mismo nivel de representatividad y de funcionalidad. Porque yo tuve 4 experiencias de cooperativas de nueva generación. En las cooperativas de nueva generación, si no equilibramos la sindicatura con el consejo de administración, no podemos avanzar con el proyecto. ¿Por qué? Porque cooperativas de nueva generación necesitan mayores niveles de control que las cooperativas de producción. Y no me estoy refiriendo al control que hace la auditoría externa, al control técnico, que ese es un control que no se confía porque siempre llega tarde y mal. El productor de la auditoría externa no confía. El productor confía del control del par, que es mucho más intenso y mucho más prudente y alerta que el control técnico que siempre llegó atrás y demás. Nosotros, si tomamos las cooperativas en la Argentina que se fundieron, los
dictámenes siempre decían que merecía verosimilitud, pero la soja no estaba ni el girasol estaba. Y los hilos estaban vacíos. Entonces, ¿qué pasa? Las cooperativas de nueva generación necesitan mejorar el sistema de control de la sindicatura. Y hay otra cuestión. En Estados Unidos hay una tendencia muy grande a achicar los consejos de administración. Y esto lo estaba leyendo y demás, y esto a mí me preocupa. Yo creo que me preocupa porque lo que se trata de achicar es el número de participantes para arreglar mejor y tener mayor nivel, se dice, de dinamismo. Si ustedes leen, hay un muy buen artículo sobre un sociólogo que dice el dinamismo de los órganos deliberativos, que es lento y demás. Por favor, cuando a mí me preguntaban por cooperativas de nueva generación, no hay que achicar el número de miembros del consejo. Lo que sí hay que ponerle, sí, una sindicatura muy bien. Y sobre todo, no ser vinculantes las decisiones que toman los comités de productos de las cooperativas de nueva generación en los consejos de administración. ¿Por qué? Porque tal vez hay mucha presión y en alguna cooperativa me tocó que era vinculante lo que pasaba, por ejemplo, me tocó en una citrícola, en la planta de jugo con lo que pasaba en la cooperativa. Y eso también hay que hacer. Cuando ustedes estudien, por favor, no hagan vínculo entre el proceso de gestión de la cooperativa de nueva generación con el consejo de administración. Son comités de apoyo, pero no son decisiones vinculantes. Esto también les quería contar un poquito. Lo que les quiero preguntar para avanzar en esto es, ¿alguien conoce cooperativas de nueva generación agropecuaria en la Argentina? Hola. La experiencia que hemos seguido hasta aquí, por lo menos de mi parte, son las de nueva generación de Estados Unidos y los debates de allí. Por lo menos en literatura, en Santiago del Estero no tenemos nueva generación seguro, en el norte creo que no hay nueva generación, y la experiencia que vos tienes nos lleva a una interesante ventaja y es muy buena que la tengas. Sí. Porque todo lo que en materia de literatura estamos manejando no vincula todavía en la Argentina, que lo establece en general como un momento de debate. Bien. Eduardo, hay dos pedidos de intervención. Juan y Oscar. Juan. Dale, Juan. Bueno, me alegra muchísimo cuando Eduardo plantea estas experiencias de déficit de control y esos malos abordajes profesionales, por no decir cómplices. En el caso de FACA, en el caso de Sancor, por ponerles nombres. Bueno, Juan, mucho más. Yo voy a los bifes. Sancor, yo voy tirando títulos y cosas que está bueno por ahí el análisis histórico, no quedarnos en la historia, pero sí poder diferenciar toda la economía de la Pampa Central o de la región central, de los commodities, de la vieja colonización no terminada, agrícola, con lo no resuelto, lo mucho no resuelto de la tenencia de la tierra, que influye considerablemente, y con la capacidad asociativa que tuvo el capital financiero con los pools para desplazar productores en pampa húmeda y explotar tierras en lugares donde agroecológicamente no hubiera sido, y además dejando afuera a la gente. Entonces, ¿cómo articular la lógica de las personas, de la economía social, de la agricultura familiar, de las pequeñas y medianas empresas, y poder trabajar esta nueva concepción de cooperativa? En primer lugar, me parece extraordinario lo de Eduardo en centrarse en no perder identidad. Es decir, los desvíos de identidad, que un poco los planteamos siempre en los balances sociales, son los que nos alertan enseguida lo que la auditoría contable llega tarde.
Es decir, si podemos alertar sobre los desvíos de identidad. Y después la otra cuestión que está en todos los grupos humanos, en todo ser humano, el poder. El poder lo estamos concibiendo como un poder democrático o como un poder concentrado. Y ahí está la trampa de la escala también, porque recuerdo un dictamen de una cooperativa de Sancor, litigando contra Sancor por las desigualdades comerciales en cuanto a escala. Esta era una cooperativa pequeña, y en los fundamentos tan claros estaba que ¿para qué constituimos la cooperativa? Para lograr escala entre los pequeños. Si le estás pagando más al que más entrega, y bueno, y con todo el negocio y todo el esquema que se armó el sector lácteo argentino, que fue un esquema de embudo concentrador, y ahí perdimos un montón de pequeñas cooperativas, usinas lácteas en el interior y demás. Entonces, volviendo a lo que tenemos como identidad, todo lo que la ley de cooperativa nos permite, tendríamos que aplicarlo en primer lugar. Es decir, los mecanismos de control, las sindicaturas fuertes, la formación de los asociados, los dirigentes, y lo que dice la ASI, la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones clave. Es decir, que las asambleas no sean la rutina de aprobar un balance ininteligible de lo que presenta un técnico, sino la posibilidad de debate hacia dónde va la cooperativa y qué nuevas necesidades puede satisfacer. Y me gusta mucho esto de la economía de redes y la integración horizontal, vertical, como sea, regional, para desconcentrar, porque las grandes corporaciones han demostrado tener pie de barro. Entonces, esta fuerte articulación entre capacidad de toma de decisiones y lo más posible, equilibrar la democracia con la eficiencia económica, es el gran desafío de la economía social. El tema está en que cada vez más ajeno las familias productoras con las cooperativas respecto a esa toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cada vez se privilegia más actualizar conocimiento, que hay que actualizarlo, pero ¿quién le pone cascabel al gato de cómo se utilizan esas nuevas tecnologías, esa decisión en función del sentido cooperativo? Hemos perdido muchos trenes. Perdimos la confianza de grandes cooperativas con sus sistemas de control. Dirigentes de cooperativas de primer grado que tuvieron que afrontar juicios porque habían puesto campos y propiedades de garantía de las cooperativas y del segundo grado. Perdimos la oficina de Banco Nación que en la década del 40 y 50, cuando se formaron la mayoría de las cooperativas, era de crédito para capitalización de socios de cooperativas. Sin embargo, a Vicentín le dieron no sé cuántos palos verdes. Perdimos un montón de cosas en el camino. Ahora, ¿qué es lo que tenemos para no hacer el panorama totalmente negro? Hay también un sinnúmero de actividades, desde ir a golpear el silo y cubicarlo los consejeros, los asociados, invitarlo a la recorrida. Yo siempre recuerdo un fundador de AFA Pergamino decir, tipo de 25 hectáreas en Pampa Húmeda, que en Pampa Húmeda es casi nada, decir, a mí me gusta ir a ver la cooperativa y ver todo eso que es nuestro, mío y de todos los otros, aunque sea para ir a echar una mirada, ¿no? Es decir, el ojo del amo engorda el ganado, esto de no deslocalizarse, no enajenar la propiedad social. Y finalmente, en esto de la lógica de mercado y la realidad cultural que vivimos, ¿cómo podemos hacer para aprovechar y superar algunas grietas que estoy viendo en, por ejemplo, movimientos de ecología productores? Entonces, ya van a llegar a un punto que se van a agarrar los tiros. ¿Por qué no podemos empezar a trabajar con los municipios, las zonas circundantes, con todo esquemas de producción hortícola, aún en los lugares donde hemos perdido puntear la quinta? Bueno, un montón de cosas para trabajar y aplicar tecnología, porque ahí podemos aplicar tecnología y el INTA bien lo sabe, no solo pro huerta, sino las últimas tecnologías aún a la escala más chiquita, y el INTI, Jorge que estuvo mucho tiempo en el INTI, tiene un montón de procesos industriales de conservación también para laburar. El tema es que tenemos disponible, y aunque seamos un país fundido, también hay capital porque se va por otro lado. El asunto es la capacidad e incidencia política que tenga el sector para lograr estas reivindicaciones, porque a veces nos ponemos a hacer el juego a los que saquearon el país. Perdón que me fui por la rama. No, Juan, bien, dos puntitos para que por ahí a lo mejor Roberto, que está como coordinador, lo vaya anotando y vuelva a la cátedra. ¿Por qué? Porque yo quiero valorizar lo que dije al principio. Qué bueno que de esta cohorte y de esta cátedra surja algún pensamiento
nuevo, innovador, y qué bueno que estemos pensando en esto. Lo que dijo Juan, para que lo anotemos como para seguir este debate, por favor, las cooperativas de nueva generación, que no dejen nadie afuera. Porque si hacemos cooperativas de nueva generación, son para favorecer la inclusión, el trabajo digno, y que el productor de pequeñas y medianas dimensiones que se quiera quedar, se pueda quedar. ¿Se entiende? Para esto. Por lo tanto, ojo con no armar negocios de concentración que saquen al productor pequeño y mediano de su tierra. Esto está. Y el otro tema muy importante, y que a mí en tres experiencias tuve problemas y tuvimos mucho debate, fue con el tema de igualdad operativa. Las cooperativas tienen un principio rector que nosotros tenemos que trabajar desde la cátedra, desde el colegio, desde las universidades, que es la igualdad operativa. Pero cuando se encuentran dimensiones, hay muchas cooperativas y muchos gerentes que no tienen formación doctrinaria, pero que sí llegan al negocio, que dicen que verdaderamente hay que tener en cuenta que con igualdad operativa no se es competitivo. Entonces, este es otro problema. Tenemos que observar y hacer observar en las cooperativas de nueva generación el criterio de igualdad operativa. Y que un productor que participó de un proceso de extrusado de soja y de aceite chico en la cooperativa no tenga en la etapa de entrega ninguna ventaja operativa mejor al que tiene pequeñas y medianas dimensiones. Y el otro criterio muy importante en las cooperativas de nueva generación es el tema del no asociado. Al no asociado en las cooperativas de nueva generación hay que aplicarle una tarifa diferencial superior. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque si no, al interno viene, che, este productor que siempre le entregó a Vicentín y que ahora, obviamente, debe estar buscando una cooperativa para ver dónde le entrega, está recibiendo los mismos beneficios que recibo yo, que hace 25 años que vengo capitalizando los excedentes año tras año, y que la noria que está comprada es producto de mi capitalización. Entonces, lo que tenemos que evitar es este sistema de igualdad, de desigualdad operativa, porque hay mucha fuerza del estamento gerencial de instalar el criterio de desigualdad operativa. Porque me queda cerca, porque me entrega mucho, porque por miles de cosas, lo que se llama. Y por favor, las cooperativas de nueva generación que yo hice y que aplicaron diferencias operativas, le fue mal. Sobre todo por un criterio que se da después en el pueblo. El pequeño productor, el que estuvo siempre, la abandona. ¿Alguna otra pregunta? Rocío, si querés intervenir. Gracias. Rocío. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. No, en realidad era una duda. Bueno, en función a esto que... Una sola sos en relación a esto que decía Juan, y que un poco mencionabas vos también, del crítico proceso en el que se han visto sumidas muchas cooperativas desde la década de los 90, fundamentalmente. Lo interesante es pensar, obviamente a partir de todas las experiencias que uno va transitando,
cómo revisitar, cómo rever todo el marco teórico con el cual se puede pensar y se puede analizar las cooperativas. Porque no por quedarse simplemente en esta nebulosa de estar pensando y de estar teorizando, sino porque de alguna manera nos permite enriquecer, nos permite buscar vetas, buscar caminos alternativos. Y ahí se me surgió una duda, entre muchas otras, que no voy a plantear por supuesto, ¿cuál es el lugar que le cabe al capital complementario? Que en el caso de muchas cooperativas ya lo están trabajando, ya lo están aplicando, con mejores o con peores resultados, y que está también regulado por resolución del INAE, y también, que esto sí creo que no tiene un marco regulatorio muy específico, las políticas asociativas diferenciales que se aplican. No ya en cuanto a socio activo e inactivo, asociado y no asociado, sino políticas diferenciales hacia adentro, que supongo que tiene que ver con esto de la desigualdad operativa, pero que no lo tengo muy claro. Estas eran como, al final fueron dos como dudas o preguntas. Rocío, varias preguntas y bastantes complejas, por cierto. Primero, el capital extracooperativo tiene que estar reglamentado y por contrato cómo se lo va a retribuir. Es decir, tenemos que hacer un convenio y un contrato entre la cooperativa y la persona que trae el capital extracooperativo, que seguramente en todos los casos se pacta con una tasa de interés que, vuelvo a decir, se paga antes y no está sujeta en ninguna de las cooperativas de nueva generación a resultado. Esto es lo primero. Segundo, después hay otro capital extracooperativo que yo le pido que en la universidad, Osvaldo, por ahí lo puedan trabajar, y son los TICOCAS, los títulos cooperativos. Esto me parece, ninguna cooperativa, es una linda herramienta que está, pero se utiliza muy, muy poco, y creo que le tenemos que dar nosotros como profesionales del sector cooperativo mayor difusión, porque es una muy linda herramienta para capitalizar y para capitalizar institucionalmente. Y tal vez tiene menos contradicciones que el capital extracooperativo que mencionaba Rocío, que es el que viene buscando una rentabilidad en el mercado. Es mucho más fácil y mucho más ordenado los TICOCA que el capital extracooperativo que viene con una lógica totalmente distinta. Por lo tanto, hay que pensarlo. Los TICOCAS está totalmente en las resoluciones del INAES, está totalmente institucionalizado y es un capital y una forma de capitalización muy potente para pensar en las cooperativas agropecuarias, sobre todo en los pueblos. Conozco algunos donde está Rocío, Montemaíz. Montemaíz es una zona de la zona pampeana de mucha capitalización agropecuaria y donde hay recursos. Entonces, el TICOCA lo debemos pensar. Lo mismo lo podemos pensar donde está Delmira, algo Roberto Bonó, pero a lo mejor en Florencia se puede hacer algo, pero no tanto, pero sobre todo es de zonas pampeanas donde ha habido fuerte capitalización y excedente y se puede utilizar el TICOCA como sistema de capitalización. Vuelvo a decir, este tema es importantísimo que lo charlen de la universidad, porque el otro día hablaba con Doriana, el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, volvió sobre el tema de las cooperativas. Hay algo, yo siempre digo, las cooperativas son maestras en crisis. ¿Por qué? Porque salvo algunas que surgieron en épocas de bonanza, la mayoría nacieron cuando no funcionaba nada y cuando no andaba nada. Entonces, todos los organismos internacionales, a mí me llama la atención, hay una búsqueda media exagerada de lo cooperativo.
no vamos a escuchar a nadie que no hable de esto. El otro día en el ICA, el Instituto Interamericano, pero casi parecía el Colegio de Graduados en Cooperativismo, cómo proponía la idea. Y yo digo, bueno, bienvenido. Entonces debemos nosotros, que tenemos primero formación para entender los procesos empresariales de una mirada cooperativa. Tenemos que trabajar, y me parece que la universidad es el ámbito para ir pensando nuevas metodologías y acercándole al instituto, a la FAO. La FAO en especial está trabajando muy fuerte el tema, no de nueva generación, sino cooperativas y agricultura familiar. La FAO lo está trabajando muy bien. Y creo que nosotros, desde la universidad, podemos acercar mucho. ¿Por qué? Porque el técnico que de ICA, y esto con todo respeto lo digo, conozco a alguno, se acerca con una lógica de negocio. Y la cooperativa es más que un negocio. Es más que un negocio. Entonces, ojo con los técnicos también, los tenemos que traer, los tenemos que ayudar, pero que solamente ven en esto con negocio. Esto es una respuesta política al desarrollo agropecuario. Entonces, tenemos que evitar un poco el técnico que se acerca muy como buscando la solución inmediata y rápida, y desconociendo los mecanismos organizacionales y cómo esos mecanismos organizacionales están orientados. En las cooperativas de nueva generación, otro tema que me pasó es la distribución. Ustedes saben que se puede distribuir, lo decide la Asamblea siempre, lo sabemos, capitalizar una parte, cobrar otra, o devolver todo en efectivo. En las cooperativas de nueva generación, yo les quiero comentar una experiencia. Se puso muy tenso el tema de la distribución. ¿Por qué? Porque en la mayoría que se capitalizaban, cuando nadie se llevaba nada, el debate era tranquilo. Ahora, cuando el capital extracooperativo se llevaba su rentabilidad que estaba pautada legal, el asociado no quería capitalizar y había que dar mucha vuelta y había que explicar mucho, porque dice, ¿por qué aquel que puso capital se lo lleva y yo que puse mi trabajo y puse todo, no me dan nada y lo tengo que capitalizar todo? Entonces también vamos a tener que pensar los sistemas de distribución de excedentes según operatoria en las cooperativas de nueva generación. ¿Por qué? Porque se genera un conflicto con el que se lleva la rentabilidad del capital, con el que tiene que decidir qué pasa con su operatoria normal y habitual en la cooperativa. Rocío, ¿te contesté? Pensalo. Y por favor, Rocío, en el colegio, ahí está Jorge y demás, trabajen mucho, bueno, Osvaldo en la universidad, trabajen mucho los TICOCA, porque yo creo que con los TICOCA podemos acercar una metodología de capitalización, yo diría, un tanto más compatible con el pensamiento organizacional y que no entre en contradicción. Eduardo. Sí. Sí, comparto plenamente la necesidad de trabajar o de despertar también prácticamente una herramienta que no está en la plenitud que debería estar. Pero, que son los títulos de cooperativos de valoración. Bien, de capitalización. Pero también en tu escrito tú analizas perfectamente estos títulos, analizas la posibilidad de captación local de dinero, que es una instancia interesante en la cooperativa de nueva generación. Ya tienes dos herramientas de importancia. Antes de llegar al capital, te diría que casi desconocido, con el que voy a firmar el convenio y que probablemente sea de muchísimas personas que nosotros no vamos a conocer. ¿Está? El tema hasta allí lo comparto, pero hay un momento que el mercado
te obliga a dar ese paso que a vos, creo que a todos los que estamos aquí en definitiva nos termina no gustando, que es el de la cooperativa de nueva generación. Pero bueno, lo que me parece interesante aprovechar es la existencia de esa cooperativa de nueva generación, no en sí como ha sido pensada de determinada manera en Estados Unidos, sobre todo si pensamos que en esta charla el aporte que ha hecho Juan Pubil ha sido maravilloso en el sentido de nuestra diversidad argentina y la responsabilidad de la organización cooperativa de inclusión como innegociable, digamos, y la exclusión como imposible de aplicar en la cooperativa, ¿está? O sea, tenemos ahí dos elementos. Pero bueno, a la vez vuelvo a insistir, a veces la producción de los productores, por su escala, corre riesgo de ser manoseada en la intermediación si es que no estamos construyendo o no intentamos construir algunas herramientas que no son propias del sector, pero que pueden armarse también en forma de redes o en forma de llegada, de negociación, en la cual otro tema que tú has puesto también de manifiesto, y creo que Juan también, el tema del poder, en tanto y en cuanto sepamos que nosotros formamos parte de un sector que no puede ceder poder, porque si vas a negociar con el sector del capital, si vos te descuidaste un poquito en ese contrato que haces, en esa forma organizativa de la nueva generación, el que tiene un poquitito más de poder lo aprovecha rápidamente. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta el detalle de que tenemos que ser un sector empoderado, en el sentido de decir, bueno, cuando nos vamos a sentar a negociar, descubrir que probablemente en algún momento, como en muchos, la exigencia de la cooperativa, creo, no sé, no lo tengo claro, pero hay experiencias en Italia, me parece, de algunas cooperativas muy grandes que han tenido que realizar este tipo de alianzas, porque si no su presencia en el mercado peligraba. Entonces, gracias y buena idea para todos nosotros, los estudiantes, los que estamos intercambiando saberes, para abrir la página de los TICOCA, que es muy bueno, para tener en cuenta el ahorro local capitalizado, que también es muy bueno y que debería ser el fuerte tal vez en esa posible cooperativa de nueva generación. Pero tampoco no dejar de abrir los ojos, porque la concentración en el mundo es tremenda y la capacidad institucional de regulación del mundo es discursiva. O sea, esta pandemia va a dejar gente con muchísimo más dinero, que va a ser mucha menos gente que antes, y va a dejar muchísima, pero muchísima gente con mucho menos dinero que antes. Osvaldo, yo les quiero proponer algo. Si podemos seguir porque por el tiempo tampoco no tenemos todo el tiempo, pero qué lindo en la universidad, en la cátedra, si podemos hacer, lo pienso ahora, un parangón entre cooperativas de nueva generación y Vicentín. Como una experiencia. Bueno, qué lindo si nos atrevemos como cátedra, ¿no? A pensarlo, porque este tema, yo por ejemplo, a mí me preocupa un tema cuando se piense que todos conocen un poco mi ideología, ¿no? Yo sostengo que los modelos de desarrollo más exitosos son donde hay economía privada, economía estatal y economía social. Bien. Sí, yo más o menos miro los países que le va bien y donde están los tres modelos, que hay economía social fuerte, que hay economía privada, porque tampoco podemos hacer, y hay economía de Estado, y hay equilibrio entre esas economías, para mí son los modelitos que más me gustan. Bien. Eso para saber de dónde hablo. Che, Eduardo, ¿de dónde habla? ¿De qué ideología hablo? Hablo de esta ideología, que me gusta la participación de los tres modelos económicos. Ahora, por ejemplo, lo de Vicentín está muy sacado fuera de contexto, por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando decimos no tenemos empresas testigos en el mercado, las cooperativas son empresas testigos del mercado. Así es. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer algo para decirle a la comunidad que las cooperativas son empresas testigos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una contradicción. Nosotros,
las cooperativas en la Argentina tienen mucha participación en la etapa primaria, pero fíjense que hay 125 cooperativas que le entregaron a Vicentín. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos está haciendo un llamado que es importante, es las cooperativas de nueva generación. ¿Por qué 125 cooperativas están en el juzgado de Rafaela esperando cobrar? Porque verdaderamente a través de la vía cooperativa no pudimos hacerlo. Y Glencore y Vicentín tenían una rentabilidad por el trabajo, tal vez más caro que es el de una cooperativa primaria, de acopiar la soja y el maíz, y de llevarlo a Timbúes, en el camión y en condiciones óptimas. Entonces, por favor, a mí me parece y un poco lo quiero decir, Doriana, si podemos hacer algún día un Zoom Vicentín Cooperativas. Ella que está en territorio. ¿Eh? Ella que está en territorio, porque ¿cómo se llama? Hay un arroyo que divide Reconquista de Avellaneda. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Escuchá, el Rey. El Rey. Vivo en Reconquista, así que si querés, busco todo el directorio de Vicentín, de una tribuna, y armamos la nuestra del otro lado. Oriana, no para armar tribuna. Perdón, había dos personas que querían intervenir, uno era Enzo y el otro no me acuerdo, ahí Roberto lleva el... Oscar y después Enzo. Dale, Enzo. Bien, algunas pequeñas cosas. El tema del capital, digo, cuando nosotros, Eduardo marca cómo se sale a buscar capital afuera, tenemos que entender de entrada que salimos a buscar capital que tiene otro marco ideológico al de la cooperativa. Y entonces me parece que ahí hay una primer coalición que luego no se mide bien en lo que no puedes pasar al final. Es lindo la entrada, pero la salida no siempre es tan buena. Lo segundo es que en este tema de capital, todo el sector de la economía social tiene mucho todavía por hacer, porque si no ha sido bajo fuerza, no han apostado, por ejemplo, las mutuales del interior del país, a derivar capital a este tipo de emprendimientos o a generar desarrollo local. Si no ha sido por presión, no lo han hecho. Y me parece que hay una terrible deuda pendiente allí. Nosotros hemos visto con Juan cómo en otros países hay cooperativas directamente que son cooperativas que, digamos, de crédito, que sus excedentes ya separan un X porcentaje fijo para desarrollo de nuevos proyectos jóvenes. Yo digo, y nosotros acá en el interior tenemos muchas de estas mutuales que autogeneran riqueza a sí misma, y creo que en definitiva para unos pocos que no se aplican correctamente, y si no bajo presión nadie dice nada. Otro tema que me parece importantísimo, Eduardo, es rescatar el tema de la igualdad operativa, sobre todo cuando la gente ingresa a la cooperativa. Hoy está poco valorado en nuestras cooperativas esto. Hoy en muchas cooperativas hay una posibilidad, una facilidad de ingreso que nunca mide el esfuerzo que han hecho los anteriores para constituir y para generar el capital. Entonces, se la mira muy fácil a las cooperativas, se la mira muy fácil. Y yo creo que esto es un error gravísimo. Es un error gravísimo y que se paga porque, como no cuesta, tampoco genera cultura. Y por otro lado digo esto de la igualdad operativa, ¿no? Y luego hemos visto cómo muchísimos, sobre todo gerentes, miran esto del volumen, el mirar a la afuera, el traer a nuevos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo hace pocos años, en una gran cooperativa agrícola de la República Argentina, hicimos un estudio de esto y ¿qué vimos?
En realidad la pasión era buscar a los grandes, traer a los grandes, que los grandes me entreguen, etc. Y al mismo tiempo le hicimos un estudio y le identificamos que más del 50% de sus asociados tenía el 50% de sus negocios agrícolas montados fuera de la cooperativa. Y la cooperativa no visualizaba que el 50% de sus asociados tenía el 50% de los negocios para poder hacer crecer la cooperativa, digamos, meterlo dentro de la cooperativa. Entonces digo, a veces equivocamos esta mirada y no miramos lo que tenemos que mirar. Tenemos que tener mejores lentes para mirar adentro. Entonces, mejores leyes. Esto que dice Enzo, y esto yo le pido a la cátedra, Osvaldo, docente, Lita y demás, la universidad, por favor, miremos adentro, porque lo que pasa es que en estas crisis a las cooperativas se las mira como afuera como oportunidad. Y nosotros, por favor, esto con toda humildad lo digo, no soy para nada pedante, nosotros tenemos la capacidad de esta mirada de adentro y proponer el modelo más o menos armado. Enzo. Nadie mira adentro. Entonces, este es un problema. A mí me parece que tenemos que trabajar en este sentido, porque, por ejemplo, cuando veo los proyectos de Vicentín y armar cooperativa y demás, yo digo, por favor, no entremos porque vamos a entrar y generar una crisis al interno de la gestión cooperativa que vamos a terminar arrastrando a las cooperativas a una crisis como la de Vicentín. Porque esto que dice Enzo, son dos lógicas totalmente distintas. Roberto, sí. ¿Dónde anda? Oscar, le toca a Oscar ahora. Oscarcito. Está esperando. ¿Dónde anda Oscar? ¿Se fue? No, está. Es una pregunta para Eduardo, pero quiero contextualizarla brevemente también para que se entienda, ¿no? Y creo que de a poco, a medida que avanzó la charla, parecía que al principio no estaba y después fue apareciendo la dimensión por la que voy a preguntar, con la intervención de Juan, con la intervención del doctor Peiretti y con lo que recién Eduardo comentaba de su ideología de la participación de los tres, el Estado, lo social y lo privado. Yo vivo en el Gran Buenos Aires, en el distrito de General San Martín, que es el distrito de todo el país que más empresas recuperadas tiene. Tenemos 20 empresas recuperadas, que hoy están todas cooperativizadas. Por supuesto, no son empresas agrícolas, son empresas industriales, cooperativas de trabajo. Y en ese contexto, las primeras problemáticas que tuvieron, más allá de los procesos de recuperación, era la capacidad ociosa, por la ausencia de un mercado que pudiera absorber la capacidad operativa que tenían, ese fue el primer problema. Pero también es un problema grande la generación de valor también para estas industrias. Y una de las enseñanzas primeras de las empresas recuperadas, que incluso también fue una de las primeras críticas que algunos sectores les hicieron, fue darse cuenta que el proceso, no solamente el proceso de recuperación, sino el proceso de capitalización y de generación de valor, tenía un indudable componente político. Es decir, que ellos se entendieron a sí mismos inmediatamente como actores políticos y como que el proceso de agregado de valor no es un proceso meramente técnico, sino que tiene, por supuesto, la necesidad del financiamiento, la necesidad de la tecnología, pero también la necesidad de un posicionamiento político. Entonces, quiero preguntarle a Eduardo, en estas cooperativas de nueva generación, agroindustriales, que entiendo las diferencias que hay con las de trabajo y con las recuperadas, quería preguntarle cuál es la dimensión política que se plantean, porque no sea cosa que sean cooperativas de nueva generación con vieja política, o que dejen todos en manos de lo técnico, de la gestión, de los problemas de capitalización, y no se, asuma la necesidad de una redefinición de la política que termina siendo también una política pública, ¿no? De cómo insertarse en los planes del Estado. Oscar, re linda tu pregunta.
Y vuelvo a decir, a lo mejor hay algún ingeniero agrónomo que me ayude. Bueno, Doriana, ¿sos ingeniero agrónoma o no? Bueno, pero a tu respuesta, por favor, como técnico, como profesionales de la economía social, para estos modelos salgamos defendiendo mucho las conducciones híbridas. ¿Qué son las conducciones cooperativas híbridas? Son mucho más potentes que las conducciones, tanto del Consejo de Administración como gerenciales. ¿Cuál es un recurso muy importante de gestión cooperativa? Son las conducciones híbridas. ¿Por qué? Porque se junta la conducción política con la conducción técnica y se complementan. Oscar. Entonces, ojo, yo he visto que cuando no hay conducciones híbridas y cuando alguna conducción o algún gen se pone sobre otro, entramos en crisis. Ahora, cuando somos capaces de tener procesos de gestión de conducciones híbridas, equilibrada y valorizando que hay una conducción política que está en el Consejo de Administración, hay un control político que está en la sindicatura, y vuelvo a reiterar esto, control político en la sindicatura, y una gestión gerencial necesaria, esto se fortalece. Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha gestión política técnica que no acepta y descalifica las gestiones políticas, como del pasado, como que son viejas, che, como que estos tipos, viste cómo piensan, viste este productor cómo piensa, está pensando en el arraigo, Juan hablaba en el arraigo, pero che, esa es una categoría del pasado, eso tiene una intencionalidad política para que dejen el espacio vacío. Y lo que nosotros como graduados en cooperativas y como técnicos tenemos que ir a alertar algo. Espacio organizacional que se deja vacío nunca queda vacío. Siempre lo ocupa alguien. Y mi experiencia, puede haber otra, es que siempre lo ocupó el técnico. Y cuando vi ¿quién tiene mayor coherencia? Tiene mayor coherencia y mayor compromiso la conducción política que la conducción técnica. Yo he visto muchos técnicos, Oscar, irse de noche y dejando a todos. Y como decía Juan, el productor pagando con su capital la cuestión porque es de ahí. Entonces, a tu pregunta, Oscar, trabajemos mucho el tema de conducciones híbridas. Y alertemos a los asociados cuando hay desvíos. Alertemos a los asociados. Y por favor, si vamos a una cooperativa de nueva generación, aseguremos conducción política y de control muy fuerte y garanticemos muy buen gerenciamiento. Las dos son necesarias y se deben complementar. No sé, Oscar, si te respondo. Con creces, Eduardo, con creces. Muchas gracias. Bueno, Doriana, por favor, adelante. Por el tiempo, digo, porque a las 1:30 se corta el Zoom. No sé si querés redondear, Eduardo. Bueno, no. Agradecerle la participación a todas, a todos. La generosidad tuya de brindarnos tu experiencia, de Juan, de habernos puesto en contacto y haber cursado invitación a los compañeros, por la presencia de Lidia, de Osvaldo, los compañeros de los distintos años de cursada de la licenciatura. Me parece que es una apuesta fuerte a comprometernos como futuros profesionales en cooperativismo, con los pies en la tierra y con posición explícita, técnica, política y práctica sobre todo, ¿no? Y Lidia también quería hacer una invitación a los compañeros participantes. Así que Eduardo, si querés hacer un pensamiento de cierre y después le damos la palabra a Lidia para la invitación. Y muchas gracias a todos. No, nada de cierre, una apertura. Invitarnos a que sigamos pensando y a que sigamos juntos. Y bueno, y muchas gracias Doriana, muchas gracias a ustedes. Osvaldito querido, muchas gracias por ofrecerme este espacio y sigamos juntos viendo cómo salimos de esta crisis, ¿no?
Eduardo, no, el espacio se lo ganan, hola, el espacio se lo ganan y los protagonistas son los alumnos. La verdad que los docentes nos ponemos muy contentos cuando ellos van adelante nuestro, esto lo sabes perfectamente, ¿no? El mejor resultado es que nos superen ampliamente. Así bueno, que es bueno. Pero no quiero dejar, ahí mirá, como militante... A mí todos los halagos, y a Juan Pubil, que el que me llevó, con él se arreglan y lo insultan a él. No sé si mencionaron, está el documento de Eduardo, en la página del colegio que recomiendo su lectura. Bien. Gracias, Jorge. Sí. Bueno, no sé si me dan 10 segundos. Quiero rescatar la autocrítica de Enzo al sector con respecto a los fondos mutuales. Una gran tarea, no sé si de la cátedra, de la práctica, de la militancia, pero cuando Enzo puntualiza las mutuales no mueven los fondos en los lugares donde los fondos se generan, es un tema que se viene. Nada más, yo molesté mucho ya. Lidia. Bueno, yo lo que quería es, primero, felicitarlos a quienes movilizaron todo esto. Realmente es una experiencia muy buena, donde los aprendizajes que vamos teniendo realmente nos van complementando, y creo que nadie de los que participamos hemos dejado de aprender, y eso es importante. Y que hemos logrado una forma en donde realmente esto que hablamos de poder integrarnos, estoy viendo que esto movilizaron tanto egresados de la carrera como gente que está iniciando y está en plena carrera, más profesionales que están a nivel nacional trabajando y que siempre nos acompañaron, como es Eduardo y todo el colegio de graduados de cooperativa. En ese sentido, agradecerles a todos y decirles que este es un camino y que es importante continuar. Por el otro lado, también quería hacer una invitación especial. Nosotros tenemos, en la cual participamos con Osvaldo, y el INPE, que es el Instituto de Investigación y Proyectos en Economía Social y Solidaria, y que está realizando unas jornadas de capacitación, vinculación y transferencia en forma virtual para el fortalecimiento y visibilización de las experiencias prácticas de la economía social y popular. Estas jornadas hicimos ya la primera el día 24 de julio, la próxima es el día 15 de agosto a las 11 horas, en donde se va a trabajar como tema la economía feminista. Y la idea es ir avanzando precisamente y acrecentando con estas propuestas, en donde podamos ir viendo las nuevas formas, conociendo qué pasa en la realidad y sobre todo viendo cómo fortalecer y empoderar a nuestro movimiento, que hoy en día está tan llamado a ser un agente importante, y la gran responsabilidad que tenemos todos para ver que esto realmente suceda y no sea simplemente un modismo más. Un cariño a todos y realmente me ha encantado verlos a todos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, un gusto.